asiento. ¿Se escucha? Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Hermosa mañana nos regaló hoy el Señor. Antes que me olvide, quiero dejarles los saludos del pastor. Él no está hoy con nosotros porque se fue de viaje con nuestro hijo Emanuel, así que andan paseando por ahí. Y bueno, era un viaje que tenían pendiente hace mucho y que se venía postergando, y así que se fueron nomás y me dejaron. Acá estoy. Pero yo me voy a tomar mi venganza, porque me voy a ir a Mendoza. No me voy a quedar acá solita, me voy a ir a Mendoza. Así que, bueno, pero mando muchos cariños a todos, y que tengamos una hermosa reunión en esta mañana. Bueno, el tema del mensaje de esta mañana habla sobre la presencia del Señor, que es esa cosa tan sublime que nos llena de paz, de gozo, de amor y de todas esas cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si buscáramos en la Biblia un referente de alguien que buscaba la presencia de Dios, lo encontramos en el rey David. El rey David buscaba intensamente siempre la presencia de Dios. Y para el pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba simbolizada con el arca del pacto. El arca del pacto era algo que Dios le había pedido a Moisés que construyese, y eso era lo que para el pueblo representaba la presencia de Dios. En Éxodo 25, versículo 10, es donde encontramos esta instrucción que Dios le había dado a Moisés. Dice: haz un arca de madera de acacia de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Y yo busqué cuáles eran esas medidas, porque la verdad que no tenía idea qué eran los codos. Y más o menos decía que esta medida de 2,5 codos de largo, que sería el largo, era de 1,14 m más o menos. Y después el 1,5 codos de alto y de profundo y de ancho es más o menos 75 centímetros. Así que para que tengamos una idea del tamaño de ese mueble, de eso que le había pedido Dios que construyese Moisés. Y David añoraba la presencia de Dios porque hubo un tiempo en que el pueblo se había olvidado un poco de esto, ¿no? Y yo leía que la nuera de Elí, vieron que en los tiempos de Elí estaba el tabernáculo, era el sacerdote, pero el pueblo estaba como alejado de la presencia de Dios. Los hijos mismos de Elí, que siendo los hijos del sacerdote, también hacían cosas que no eran agradables al Señor. Y dice que justo en un momento que los israelitas están en una lucha con los filisteos, que eran sus enemigos, la nuera de Elí da a luz un hijo y le pone por nombre Acabot, creo que era, que significa Dios se fue, la presencia de Dios se fue. ¿Por qué? Porque los filisteos, después de eso, se llevan el arca, se llevan la presencia de Dios. Y bueno, David añoraba esta presencia de Dios. Y ¿quién de nosotros no añoró en algún momento, no tuvo este sentimiento? Porque la añoranza es como un sentimiento, una mezcla de nostalgia, de tristeza, por algo que recordamos que pasó en el pasado, o alguna persona o algún hecho. Y David añoraba la presencia de Dios, y nosotros también a veces añoramos cosas que nos pasaron, qué sé yo. Por ejemplo, yo pensaba en mudarnos de una casa y estar añorando después esa casa que teníamos. O cuando nos tenemos que, alguien que se tiene que mudar de su país, ir a vivir a otro país, bueno, se añora la tierra, las costumbres, las tradiciones, ¿no?, que uno tiene en su país. Los que ya somos adultos mayores,
por ahí añoramos ese tiempo en que estaban los hijos en casa, aunque había ruido, desorden y muchas cosas más, pero uno añora ese tiempo, ¿no? Y bueno, David añoraba la presencia del Señor. Y ese mueble que yo les decía que era el que representaba la presencia del Señor tenía 3 elementos adentro. Por un lado tenía las tablas de piedra con los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, ¿recuerdan eso? Tenía también una vasija de oro que contenía el maná del desierto y tenía también una vara, que era la vara de Aarón, que había florecido milagrosamente. Y vamos a ver un poquito entonces esto, con versículos que están en la Biblia y lo dicen. El principal de esos elementos eran las tablas con los 10 mandamientos. Y en Éxodo 25:21 dice: coloca la tapa encima del arca y pon dentro de ella las tablas del pacto que voy a entregarte. Eso se lo dijo Dios a Moisés y eran esas tablas las que estaban dentro del arca. Después estaba la urna con maná, que era una vasija de oro que tenía un gomer, dice, un gomer de maná dentro de ella. Y yo dije, ¿qué es un gomer? Bueno, busqué. Y el gomer es una medida, es una medida que usaban el pueblo de Israel y era la cantidad justa de maná para una persona para un día. Eso era el gomer, esa era la cantidad que tenía de maná dentro. Y esto lo encontramos en Éxodo 16, 33 y 34. Dice, luego Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pone en ella un gomer de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná junto a las tablas del pacto para que fuera conservado como le ordenó el Señor a Moisés. Y por último tenemos la vara de Aarón, que era la que produjo brotes, flores y almendras. Y esto surgió porque en un momento había que designar quién iba a tener el ministerio sacerdotal. Entonces, de las 12 familias, de los jefes de esas 12 familias, todos parece que querían ese cargo. Entonces Dios les manda a poner a que cada uno tenga una vara, ponga el nombre del jefe de la familia en la vara y las pusieran delante de la presencia de Dios, o sea, delante del arca, y que él iba a hacer algo para mostrarles claramente quién había elegido él para ese ministerio sacerdotal. Y fue así que la vara de Aarón, al otro día, la encontraron brotada, con flores y hasta con almendras. Una vara que estaba separada de la planta, o sea que era algo realmente milagroso. Y en Números 17, versículo 10, en la primera parte dice, el Señor dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca con las tablas del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. ¿Los rebeldes quiénes eran? Ese otro grupo que quedó, ¿no? Porque fue elegido Aarón y los demás se quedaron. ¿Vieron cuando eligen a otro, los demás se quedan así como medio? Bueno, el arca del pacto tenía otros nombres también. La llamaban arca del testimonio, arca de la alianza, el arca de Dios. Y fue pasando por distintas cosas. Hubo momentos en que fue muy honrada, hubo otros momentos en que se la dejó de lado, se la dejó como olvidada, como que fuera un mueble y nada más. Hubo otros momentos en los que los filisteos, cuando se la roban, se la llevan, la colocan en su templo, como un dios más de los que tantos que ellos tenían. Entonces fueron distintos momentos en que el arca tuvo que sobrellevar, ¿no? Entonces dice en Josué 7:6, ante esto Josué, esto es para ver el momento de honra, ¿no? Yo tomé un versículo donde vemos cómo, yo les decía que el arca en algunos momentos fue honrada, y acá tenemos un versículo que lo demuestra en Josué 7:6, dice, ante esto Josué rompió sus ropas y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor. Y permaneció allí hasta la tarde.
Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron ceniza sobre su cabeza. Después yo les decía que fue tomada por los filisteos como un dios más. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 5, versículos 1 y 2. Dice, después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón, en el templo de ese dios. Bueno, ¿qué pasó? Pusieron el arca del pacto en ese lugar, pero les trajo problemas, porque las estatuas de sus dioses se caían y se rompían, había muchos tumores que le aparecían a la gente, había mucha mortandad, así que ¿qué hicieron los filisteos? Mejor se las devolvemos. Mejor se las devolvemos. Y así fue. También les había dicho que fue tomada como algo común o como un mueble, ¿no? Sin pensar en lo que eso representaba realmente. Y así estuvo 20 años en una casa. Cuando la trajeron de los filisteos, la tendrían que haber llevado a Silo. Silo era el lugar donde había estado Elías con el tabernáculo y allí tenía que haber ido el arca. Pero no sé por qué razón, no lo encontré en la Biblia, si alguno lo sabe me lo cuenta. ¿Por qué razón fue a la casa de una familia y allí estuvo 20 años? Pero en esos 20 años que estuvo en esa casa, nadie honró la presencia del Señor. Y dice que en esa casa no hubo ni milagros, ni prodigios, ni bendiciones, ni nada, porque nadie honraba la presencia en ese lugar. Nadie estaba buscando la presencia de Dios y nadie le estaba dando honra. Y yo entonces busqué en el diccionario qué era la palabra honra. Hoy cantábamos, ¿no? Canciones que decía que honrábamos a Dios. Hoy a la mañana, también cuando orábamos en el grupo atrás, alguien dijo en la oración que Dios nos honraba con su presencia. Y yo busqué el significado y dice que honrar a alguien significa mostrar respeto, admiración, estima y valor, y darle valor a esa persona. Lo que quiere decir que si nosotros estamos honrando a Dios, le estamos dando valor a todo lo que Dios hizo por nosotros. Y el significado bíblico de honrar a Dios es darle peso, valor, estima y profundo respeto. Más que una palabra, es una actitud del corazón demostrada con acciones de obediencia y reverencia hacia Dios. ¿De qué vale decir yo honro a Dios si con nuestra vida o con nuestras cosas hacemos todo lo contrario de lo que le agrada al Señor, ¿no? Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y esto de darle peso y de darle valor, dice que honrar a alguien, darle peso y valor, dice, honrar a alguien significa considerarlo importante y tratarlo con dignidad, no a la ligera. Así que reflexionemos en nuestra propia vida si las cosas del Señor las estamos tomando con ese valor que merecen o si las estamos tomando a la ligera. Después dice acciones y no solo palabras. ¿Por qué? Porque nuestro accionar tiene que mostrar lo que estamos diciendo. Porque con la boca podemos decir muchas cosas, pero con nuestras actitudes podemos estar borrando con el codo. Dice, la honra se demuestra mediante el comportamiento, la obediencia y el trato respetuoso. Y la honra a Dios implica reconocer su soberanía, amarlo, obedecerle y darle la gloria máxima. En resumen, honrar a Dios es reconocer su valor y actuar en consecuencia. Entonces yo reflexionaba para mi vida en primer lugar, ¿no? ¿Le estoy dando el valor a Dios que realmente se merece? ¿Estoy honrando su nombre? ¿O solamente para mí Dios es el Dios de los domingos, en el que vengo a la iglesia? Realmente tenemos que considerar y ver que no alcanza. El venir solamente los domingos a la iglesia no alcanza ni para nosotros, porque nosotros tenemos, así como nos alimentamos cada día nuestro cuerpo, también tenemos que alimentar nuestro espíritu cada día.
¿eh? Y no solo que no alcanza para nuestra vida, sino que tampoco estamos honrando a Dios, tomándonos ese ratito del domingo, decir, bueno, voy a la iglesia y que con eso ya cumplí todo lo que tengo que hacer para el Señor. Dios quiere pasar tiempo con cada uno de nosotros. Y hay tantas cosas, ¿no?, en este mundo que nos distraen no solamente de la comunión con el Señor, nos distraen hasta de la comunión con nuestra familia, porque están los celulares, la internet, la computadora, los programas, las series, tantas cosas que nosotros nos enfocamos muchas veces en todo eso y perdemos de disfrutar las cosas que estamos haciendo y con quiénes las estamos haciendo. Por ahí estamos almorzando con la familia, pero tenemos el celular al lado mirando los mensajes, ¿eh? Hay veces que en la familia, mi cuñado, que a veces decimos, ay, qué hincha que es este hombre, pero cuando llegamos nos dicen, dejen los celulares, por favor, ahí a un costadito. Los celulares ahora no. Y bueno, realmente, cómo nos falta ese tiempo con la gente que tenemos al lado, cuánto más nos perdemos de la presencia de Dios cuando estamos distraídos con nuestras cosas. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y hoy es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Hoy es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Él quiere estar con vos, quiere estar conmigo, quiere estar con cada uno de nosotros y que estemos dispuestos siempre con nuestro corazón para abrírselo y que Él pueda entrar con su presencia en nuestra vida. Gloria a ti, Señor. Hago una pregunta. ¿Este momento espiritual que estás viviendo es el mejor momento espiritual o estás añorando otros momentos que viviste? Entonces viene la pregunta, ¿añorás el tiempo en que conociste al Señor? ¿Añorás el tiempo en que te bautizaste? ¿Añorás lo que hacías hace 20 años atrás cuando servías al Señor? Entonces yo te digo, no te quedes con la añoranza, porque el Señor quiere que hoy sientas el gozo de la presencia de Dios en tu vida y que sigas haciendo, sirviendo, gozándote en su presencia. Ese gozo que tuviste cuando te bautizaste, ese gozo que tuviste cuando entregaste tu corazón. Él quiere que lo puedas vivir cada momento de tu vida, a cada momento. Dios está disponible para nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no hay nada más maravilloso que su presencia. No hay nada que se pueda comparar con estar con el Señor cerca de nuestro y en nuestro corazón. No hay nada. Jeremías dice en el capítulo 29, y estos versículos se vienen leyendo domingo tras domingo, pero a mí el Señor me puso que yo lo escriba, y yo lo escribí. 29, pero vamos a leer del 11 al 13, que dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y otro versículo más que voy a leer es el Salmo 84, la segunda parte del versículo 4, que dice, bienaventurados los que habitan en su casa, perpetuamente alabarán al Señor. Y hay una gran diferencia entre ir a un lugar o habitar en ese lugar. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que Él quiere que habitemos en su presencia. Él nos quiere siempre cerquita. Bueno, volviendo a la historia, un poco volvemos para atrás, volvemos a la historia de lo que pasaba con el arca. Dice que David, como anhelaba tener esa presencia, él comenzó su reinado primero en Israel, primero en Judá y después en Israel, y tomó la decisión de construir el tabernáculo, como en los tiempos de Moisés, y de traer el arca.
de traer ese arca que estaba en una casa. ¿Se acuerdan que les dije? Ya habían pasado 20 años que estaba en esa casa y David decide traerla. Entonces, ¿qué hace David? Manda a construir un carro, busca los bueyes más fuertes que nunca habían acarreado nada y empiezan a transportar el arca. Y el arca viene por el camino, caminos de tierra, poseados, con piedritas, y en un momento... también David convoca a 30.000 personas, dice que convocó, entre ellos eran ministros, cantores, todos los del pueblo de Dios que estaban a su servicio. Convoca a esas personas y van trayendo el arca. Y uno de los hijos del dueño de casa donde había estado el arca 20 años, que era Abinadab, el dueño de casa, uno de los hijos, que se llamaba Usa, dice que viene caminando y en una de esas que el carro hace así como un tambaleo, la agarra y la sostiene. ¿Y quién sabe lo que pasó con Usa? Cayó muerto en ese momento. Y entonces uno piensa, ¿qué es esto? ¿Por qué si David está trayendo el arca porque quiere la presencia de Dios y porque armó el tabernáculo? ¿Y por qué se muere este muchacho? Bueno, vamos a leerlo primero en 2 Samuel 6, versículos 3 y 7. Dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de las arpas, liras, panderos, citros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca. La intención de David había sido muy buena, pero parece que eso no estaba en los planes de Dios. En realidad, lo que David no hizo en ese momento fue consultar con el Señor cómo tenía que traerla, porque la indicación de Dios era que el arca la tenían que transportar los levitas sobre el hombro. Vieron que el arca tenía como unas varas, entonces sobre el hombro tenían que transportarla los levitas. Y esto nos muestra que a veces, aunque tengamos buenas intenciones, no estamos no estamos obedeciendo a Dios. A veces las buenas intenciones no alcanzan, las buenas intenciones no son obediencia a Dios. Y también todo lo que nosotros hacemos, o lo que trabajamos en la iglesia, lo que servimos, a veces hacemos cosas que surgen de nuestro corazón con buenas intenciones, pero tenemos que consultar a Dios, siempre consultar a Dios. En la vida del cristiano es indispensable que esté la consulta a Dios para cada decisión. Y no hablo de decisiones importantes, qué sé yo, como no sé, voy a vender el auto o voy a hacer un viaje. No, en lo cotidiano, en lo de todos los días, en el médico que voy a elegir, en el turno que voy a pedir, en la compra que voy a ir a hacer, para todo estar dependiendo de Dios, porque somos sus hijos y Él quiere que dependamos de Él. Dice que David hizo traer esa arca, ¿no? Y la llevó a la casa de Obed-Edom. Y ahí estuvo solamente 3 meses. Pero en esos 3 meses dice que esa familia y esa casa fue recontra bendecida. ¿Y cuál fue la diferencia? De que estuvo 20 años en un lugar y no pasó nada de nada, y en otra que estuvo 3 meses y sí pasaron cosas hermosas de parte de Dios. La diferencia, ¿saben cuál fue? La honra. En esta casa honraron la presencia del Señor. Y nosotros muchas veces creemos que estamos honrando a Dios, pero primero para mí, las preguntas que anoté, en primer lugar me las hice yo y ahora se las hago a ustedes. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿la manera en que estoy viviendo te honra, Señor? ¿La manera en que te adoro te agrada, Señor? El nivel de servicio
que estoy haciendo para vos, ¿te agrada? ¿El nivel de compromiso que yo tengo en mi vida con vos, te agrada? ¿El nivel de lectura bíblica que tengo, te agrada? ¿El nivel de discipulado, te agrada? ¿Mi nivel de dar, te agrada? Y eso es algo que no me lo van a contar a mí, ni se lo van a contar a nadie, pero que cada uno tiene que preguntarse y reflexionar para saber cómo está su relación con el Señor. Mateo 16:25 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y este versículo no habla de muerte física, este versículo habla de la disposición del corazón y de ese tiempo que uno puede dedicar al Señor. Cuando nosotros dedicamos, ¿no? Ethel siempre lo dice eso, muchas veces cuando predica, que ella se dedica a las cosas del Señor porque el Señor le resuelve las otras cosas. Y si nosotros dedicamos tiempo al Señor, seguramente vamos a recibir esa vida abundante que Dios nos promete en su palabra. Y que no tiene que ver con lo económico. La vida abundante tiene que ver con las relaciones con los demás, con el lugar de trabajo, con el estilo de vida, con un montón de cosas más que hacen que nuestra vida no sea una vida seca, sino sea una vida abundante. Dice que Usa tocó el arca, no la tocó por rebeldía, no la tocó por rebeldía. Él vio que el arca se caía y tuvo la intención de sostenerla. Pero la Biblia dice que murió por irreverencia. Y la irreverencia de Usa fue causada por la familiaridad que él tenía con ese mueble, digamos, ¿no? Porque estuvo 20 años en su casa, él se crió al lado de ese mueble, viéndolo en su casa todos los días. Era un mueble más, era como el modular, no sé. Y entonces para él era algo común. Y ese fue el motivo por el que murió, dice la Biblia, por irreverencia. Entonces esto me hizo reflexionar en que tenemos que tener muy presente siempre cómo estamos delante del Señor en cuanto a esto, ¿no? A no ser irreverentes, que tenemos que tener en cuenta que Dios nos quiere presentes. ¿Qué quiero decir? A veces venimos a la iglesia, ponemos el cuerpo en la silla, pero nuestra mente se quedó en casa. Entonces, eso puede ser algo que a Dios no le agrade. Entonces, si nosotros queremos tener bendiciones en nuestra vida, también nuestra actitud cuenta. Nuestra actitud de poder estar presentes en alma, cuerpo y espíritu. Eclesiastés 5:1 dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Y nos advierte de esto que quiere decir este versículo. Nos da una advertencia a no caer en la religiosidad, porque no sirve para nada la religiosidad si nuestro corazón no está disponible. Nos dice, cuidado con tus pasos cuando te acercas a la presencia del Señor, que sea de corazón, que sea con todas las ganas de tu ser, que lo busques intensamente, así como lo hacía el rey David. Jesús repetía constantemente, el que tenga oídos para oír, oiga. Y si nosotros venimos a la casa del Señor y estamos con la mente en otra cosa, no estamos escuchando. No estamos escuchando ni las canciones, las repetimos así como algo que sale de nuestra boca y nada más. Entonces, si nosotros venimos a la casa del Señor, lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien tiene que ser algo espontáneo, natural, que tenemos que poder disfrutarlo, tenemos que tener nuestra mente dispuesta para escuchar, para poder comprender lo que el Señor quiere decirnos y que eso nos lleve como consecuencia cambiar nuestra vida. Porque el Señor siempre tiene cosas nuevas para enseñarnos y para que cambiemos en nuestra vida. Pero si no escuchamos atentamente la palabra, no lo vamos a poder hacer. Nuestra vida espiritual crece y madura cuando tenemos el corazón abierto para escuchar y tenemos la intención de dejar que el Señor nos transforme. Nos exhorta a la reflexión profunda de sus enseñanzas
y a la comprensión espiritual. Y esto quiere decir que va más allá de escuchar con los oídos, sino que tenemos que escuchar con el corazón. Mateo 13, versículos 16 y 17 dice: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Vuelvo a repetir que David tuvo buenas intenciones, pero lo que él estuvo haciendo, lo que hizo, todo lo que preparó, el carro, los 30.000 hombres y todo eso, no estaba en la voluntad del Señor. Y la presencia de Dios en nuestra vida, cuando está en nuestra vida, saca a la luz todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Y por eso tenemos que leer a diario la palabra de Dios, por eso tenemos que meditar en ella y tratar de ponerla en práctica. Por supuesto que nos vamos a equivocar, sí, 1 y 1000 veces, pero la semana pasada creo que uno de los versículos era 7 veces cae el justo y 7 se vuelve a levantar. ¿Qué quiere decir esto? Que te podés equivocar, que me puedo equivocar, que podemos caer en alguna tentación o en algo. Lo importante es arrepentirse de corazón. Que no sean solamente palabras, arrepentirse de corazón para no volver a hacerlo, porque una cosa es caer en pecado y otra cosa muy distinta es vivir en pecado. Y lo que nosotros como hijos de Dios no nos podemos permitir es vivir en pecado. Para eso tenemos que poder leer su palabra y entenderla, porque es ahí donde Él nos da las instrucciones de cómo poder estar en su presencia y de cómo vivir una vida que no sea habitando en el pecado. ¿Sí? Hay una canción que a mí me gusta mucho, pero que ya no cantamos. Yo no se preocupen que no la voy a cantar. Solo voy a decirles la letra, porque si no, Ethel después me echa. Me tiene grabada ahí con un feliz cumpleaños que le canté una vez y cuando le digo algo, no sé que no le gusta, me dice que mirá que te hago escuchar el feliz cumpleaños. Me amenaza. Así que bueno, esta canción dice: hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi alma, esperen, que no me quiero perder. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Dice: te amo, mi Señor, se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Qué linda la letra de esta canción. Yo me acuerdo en tiempos que me iba a trabajar en el auto, iba orando, iba hablando con el Señor y después, como estaba sola, la cantaba. Porque total, nadie adentro del auto, nadie me escuchaba. Encontré en un lugar que decía que hay 3 claves para experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice, una es que no debe ser una búsqueda casual, sino constante y sincera. Otra dice que, la segunda dice, debemos tener en claro que Dios anhela revelarse y llenar de gozo a quien lo busca. Y la tercera dice, y esperar confiadamente el resultado, que es paz, descanso, sabiduría, consuelo y todo lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo le agrego algo más que no estaba en estas 3 cosas. Ser agradecidos. El ser agradecidos hace que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Hoy nos alegrábamos en el fondo, estábamos un grupo a las 9:30 cuando oramos por la reunión y por otras cosas también, porque yo fui preguntando a los hermanos cuáles eran sus motivos de oración y saben que la gran mayoría, el motivo era agradecer a Dios. Gloria a Dios por eso. Porque si bien nosotros clamamos muchas veces al Señor y tenemos que hacerlo cuando tenemos necesidades, también tenemos que ser agradecidos. Agradecidos por cada cosa que Él hace en nuestra vida, hasta la más insignificante. Miren, cuando nosotros nos dirigimos al Señor, por lo general siempre es con la mano extendida para recibir.
pero cuánto se debe de gozar el Señor cuando nosotros extendemos nuestra mano hacia arriba para agradecer y darle gloria. Nosotros los que somos padres lo podemos ejemplificar, porque cuánto nos gusta cuando nuestros hijos nos agradecen algo. Si nuestros hijos vinieran todo el tiempo a pedir, está bien, nosotros como padres los amamos y les daríamos lo que nos piden y todo lo que estuviera en nuestras posibilidades, pero cuánto más feliz somos cuando nuestros hijos se acercan y nos dicen gracias. El fin de semana pasado que habían estado mi hijo y mi hija en casa, descompuestos los dos, y yo con los dos nietos y los dos descompuestos, corriendo para todos lados. Cuando Emanuel se estaba por ir a su casa, ya que estaba mejor, me dice, gracias mamá por todo lo que haces por nosotros. Y eso reconforta. Así que, ¿cómo no darle gracias al Dios que tenemos todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dio la vida y todo lo que tenemos y vemos? ¿Cómo no darle gracias? No nos tienen que alcanzar las palabras para agradecerle todo lo que Él hace en nuestra vida, a cada momento. David así lo hacía y reconocía todo el tiempo cuando él buscaba su presencia, lo que él anhelaba estar con el Señor, y él tenía una vida agradecida a Dios. En el Salmo 63:1, él reconoce esa necesidad que tiene de Dios y que nosotros también tenemos que reconocer delante de Él. En el Salmo 63, versículo 1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. ¿Vieron cuando la tierra está seca y está reseca, diríamos, y está toda quebrada, así como, bueno, necesita del agua, ¿no? Así está nuestra alma necesitando del Señor a cada momento de nuestra vida. Así que busquémoslo, porque no hay nada, miren, no hay nada, pero nada en el mundo que se pueda comparar a ese momento en que estamos en comunión con el Señor. Si nunca lo hiciste, búscalo, hacelo, tomate un tiempo, encerrate en tu habitación y decirle, Señor, yo anhelo tu presencia como si fuera tierra seca que necesita agua. Que así como lo hacía David, podamos también hacerlo nosotros. Pero David, además de reconocer esa necesidad que tenía de Dios y de ser agradecido y de alabarlo y honrarlo, también sabía que iba a compartir la eternidad con el Señor. Y esto también es algo importante que nosotros tenemos que creer y entender, que nuestra relación con Dios no es solamente para esta vida, nuestra relación con Dios es eterna, es para siempre. Y David decía en el Salmo 16:11, este salmo es precioso, léanlo todo, porque yo puse un solo versículo del Salmo 16, pero es precioso de principio a fin. Dice, me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Yo quiero tener esa dicha eterna a la derecha del Señor, ni a la derecha, a la izquierda, atrás, en el fondo, en cualquier lado, pero en la presencia del Señor. Yo tengo una canción que sé que también le gusta mucho a Mirta. ¿Podemos escucharla?